Queridos amigos, ¿cómo están ustedes? Como me verán, estoy emponchado porque hace mucho frío, pero mucho frío, aún dentro de la casa, a pesar de que hay calefacción, pero no alcanza, está haciendo mucho frío, varios grados bajo cero, no sé exactamente, pero bueno, acá estamos queriendo compartir un tema muy importante, muy delicado y muy actual, por el cual la Asociación General ha pedido que estemos orando desde hace ya semanas atrás por este nuevo congreso que se va a reunir, el Congreso de la Asociación General, que se hace cada 4 años, y que es importante que nos sumemos en la oración por los temas delicados que se deben tratar. Entre ellos, y es el que voy a abordar hoy, es el de la ordenación de la mujer, tan dividido, discutido y tanto para decir, pero voy a resumirlo como a mí me impacta, como yo lo veo con claridad en la palabra de Dios y Espíritu y Profecía, y quiero compartir con ustedes en este video este importante tema, delicado, pero por el cual tenemos que orar para que el Espíritu Santo dirija al Congreso en las votaciones para que sean conforme a la voluntad divina. Quisiera tener una oración para poder desarrollar el tema. Padre Celestial, gracias por poder compartir con mis hermanos, amigos, este tema tan importante y te pido que tú me guíes y que al exponerlo pueda ser claro y así como a mí me ha quedado claro, pueda compartirlo y el Espíritu Santo guíe las palabras a fin de que también pueda ser claro para que lo escuchen, para aquellos que lo escuchen. En el nombre de Jesús, amén. El problema más grande que toca al de la ordenación de la mujer es el tema de cómo la cultura y la filosofía de vida van ganando sobre los principios de la palabra de Dios. La Biblia no se amolda a las culturas, la Biblia presenta principios de vida para el reino de los cielos, correcto. Pero todo este tema de la ordenación de la mujer tiene que ver mucho con el tema de la cultura, de los tiempos que vivimos, aunque ya lleva su tiempo también, ahora después van a ver ustedes, no es nuevo el tema. Por ejemplo, ¿cuán común es hoy unirse en yugos desiguales? Dentro de la iglesia vienen jóvenes que conocí un chico, y los chicos puede ser muy bueno, puede ser muy amable, muy trabajador, pero hay un escrito, está en la palabra de Dios, en 2 Corintios 6:14, que dice, no unáis en yugo desigual con los incrédulos. Pero muy pocos tienen en cuenta esta clara declaración de la palabra de Dios. Por ejemplo, o sea, Dios dice, no comas. Satanás viene y dice, come. Eva va y come. O sea, está bien, puedo aceptar que tenemos debilidades, que tenemos tentaciones, pero es cuando se justifican las cosas y se argumenta, que es lo mismo que ocurre con este tema de la ordenación de la mujer. Obviamente que nos damos cuenta que Satanás, ¿no es cierto?, es el que está interesado en que los hijos de Dios desobedezcan las órdenes divinas. Eso es una cosa que ya lo conocemos en el conflicto existente. Pero este tema de la ordenación de la mujer va más allá todavía. Podríamos hablar mucho sobre esto y el video sería muy largo, 2, 3 videos, pero yo quiero en uno poder concentrar lo que a mí me ha impactado y yo veo con claridad. O sea, para mí es como 2 más 2, 4, no hay mucho que discutir, pero estas cosas están en la mesa de discusión y va a ser uno de los puntos que se va a tratar en el Congreso, a pesar de que ya se tomaron votos años atrás. Así que solo voy a presentar 2 citas del Espíritu de Profecía y algunos textos bíblicos, pero sobre todo para que vean
la luz abundante y las advertencias que Dios nos ha dado y los resultados de aquellos que desobedecieron y siguieron un camino que por supuesto es equivocado. Y los resultados que traerá aceptar la ordenación de la mujer o los que lo han aceptado. La primera cita que quiero presentar es una declaración de Elena G. de White, es correcto, pero como siempre por revelación divina. Esta cita muestra el intento de Satanás de dividir la iglesia. En Mensajes Selectos, tomo 1, páginas 238 y 239, dice así: el enemigo de las almas ha procurado introducir la suposición de que habría que realizarse una gran reforma entre los adventistas del séptimo día. No habla de una reforma del corazón, porque eso la necesitamos todos. Vos, yo necesitamos una reforma del corazón. Ojalá, correcto. No, está hablando de una reforma de la organización, de una reforma del mensaje. ¿Qué mensaje tiene que ser cambiado? ¿Qué organización tiene que cambiar? Entonces sigue diciendo Elena G. de White, y que esa reforma consistiría, escuche bien, en renunciar a las doctrinas que están en pie, como columnas de nuestra fe, y que habría de empezar un proceso de reorganización. O sea que se le muestra a Elena G. de White, para advertirnos a nosotros, su iglesia, que nos manejamos por la Biblia y por los testimonios del espíritu de profecía, pues fueron dados para la iglesia adventista del séptimo día, pero personas que no están de acuerdo, personas que no leen quizás o tergiversan, no, ellos quieren hacer las cosas como ellos quieren. Dice la palabra de Dios claramente: no unáis en yugo desiguales. Pero me gusta, Pedrito, es bonito, es bueno, es trabajador, y vos podés usar los argumentos que quieras. Pero la Biblia dice: no unáis en yugos desiguales. Escuchen, si se ejecutara esta reforma, dice Elena G. de White, ¿en qué resultaría? Sería cambiada nuestra religión, sigue diciendo ella. Los que han sostenido la obra durante los últimos 50 años, esto lo está hablando en 1900, más o menos, para redondear. O sea que esto ya viene de un siglo atrás. Serían considerados de haber estado en el error. ¿Está la iglesia adventista en el error? No. Es la iglesia laodicense. Es la iglesia que tiene la riqueza de la palabra de Dios y que a veces equivocadamente dice: yo soy rico, no tengo necesidad de nada. Sí, necesitamos ser transformados en el corazón. Pero las doctrinas son claras, reveladas por Dios a esta iglesia para el último mensaje final sobre este mundo. Se establecería una nueva organización, porque se separarían, ¿correcto? Se escribirían nuevos libros con una nueva filosofía, una nueva orientación, dice Elena G. de White. Se introduciría un sistema de filosofía intelectual, grandes pensadores. Pero por supuesto, dejamos la palabra de Dios al lado o la tergiversamos, le hacemos decir lo que no dice, o, por ejemplo, ¿no es cierto?, la cita hermana White la tergiversamos o directamente ya no creemos, que es lo que normalmente sucede con esta gente. Los fundadores de este sistema nuevo irían a las ciudades y harían una obra maravillosa, entre comillas, por supuesto. Por supuesto, se tendría finalmente en poco el sábado y también al Dios que lo creó. O sea que Dios maravillosamente le revela a Elena G. de White lo que ocurriría con estas reformas o cambios cuando se quieren sacar los pilares del fundamento de la iglesia adventista del séptimo día, levantada por Dios, profética en la palabra de Dios y con un mensaje final para el mundo. La iglesia triunfante, ¿correcto? Hay, por las dudas, para que usted no piense equivocadamente al decir yo la iglesia triunfante, no es que solo los adventistas del séptimo día se van a salvar. Y no todos los adventistas se van a salvar. Hay mucha gente, Jesús lo dijo: yo tengo otras ovejas que no son de este redil, pero aquellas debo que dejarlas allá, no, debo traerlas para que haya un rebaño y un pastor. Entonces, preste atención, qué interesante.
necesitamos ser fieles a la Escritura y mantenernos atentos al espíritu de profecía, dado justamente para estos tiempos tan revoltosos cada vez más. Nos enfrentamos con las líneas culturales que claman por el matrimonio homosexual, por ejemplo, ¿no es cierto? Por la ley de género. Allí en el colegio a sus hijos que le enseñan no nosotros o nosotras, sino nosotres. Pues ya lo va a ver usted, correcto. Y que nadie hable en contra del homosexualismo, pues ya está implantado. Y entonces usted queda como desubicado frente a una sociedad que ya piensa totalmente distinto. ¿Una sociedad o iglesias cristianas? Escuche qué interesante. Segunda cita y ejemplos de esto que acabo de comentar recién. Preste atención, hermano querido. Esto está de Bible Hecho, no sé inglés, 26 de agosto de 1895. Y dice así, preste atención por favor. Si es necesario, escúchelo de vuelta, no a mí, sino el mensaje que Dios nos ha dado. Hay lecciones que aprender sobre la historia del pasado. Hay periodos que son puntos de inflexión en la historia de las naciones y de la iglesia cristiana, correcto. Si estas lecciones son aprendidas, hay progreso espiritual. Si son rechazadas, la declinación espiritual y la catástrofe le seguirán. Bueno, fue Pepe y tocó el fuego y se quemó. Bueno, fue María, tocó el fuego y se quemó. Fue Andrea, tocó el fuego y se quemó. Fue Juan, tocó el fuego y se quemó. ¿Qué tenemos que hacer con esas evidencias? No tocar el fuego. No, quiero ir y tocar el fuego, pero te vas a quemar. Tenemos que aprender de la historia. ¿Qué historia tenemos sobre esto? Preste atención, qué interesante. Vamos a considerar las más grandes iglesias cristianas en el mundo, en Norteamérica, por supuesto, país protestante. Iglesia luterana, el cuerpo más grande entre las iglesias evangélicas de América. Comenzó a ordenar mujeres en el año 1970. Su membresía era de 5.200.000 miembros. Para el 2015 solo quedaron 3,5 millones. 1.700.000 dejaron la fila de la iglesia luterana. Hoy la iglesia luterana es dirigida por una mujer obispo y apoya el matrimonio del mismo sexo. ¿Escuchó? Abre la puertita y ya no se puede cerrar. Es una puerta que no se debe abrir, porque si tienen derecho la mujer a poder ser un pastora o poder ser una anciana de iglesia, basados en qué texto? En el texto que dice ya no hay hombre ni mujer. Sigue diciendo ni judío ni griego. Hombre, si no hay hombre y mujer, dicen ellos, entonces ¿cuál es el problema? Que seamos ordenadas, porque no hay ya diferencia entre hombre y mujer. San Pablo no está hablando de eso. San Pablo está hablando de lo que Cristo hace en la vida, correcto, de cada alma. Son todos iguales para Él, pero no en la organización de la iglesia, correcto. O sea, Dios ha diferenciado las cosas claramente en la Escritura. Pero, sin embargo, terminan abriendo las puertas también para la homosexualidad, porque si no hay hombre y mujer, ¿cuál es el problema? Y termina una iglesia luterana, la más grande de América, casando personas del mismo sexo. Esto genera un conflicto interno tremendo. Iglesia metodista, el 4 de mayo de 1956, año en que yo nací, en Minneapolis, Minnesota, la iglesia metodista aprobó la ordenación de la mujer hace 66 años. Desde entonces también ha experimentado el deterioro catastrófico de sus miembros. En la conferencia general del 2012, el reverendo Adam Hamilton le dijo a todo el cuerpo reunido metodista en la conferencia reunido en la conferencia metodista, que al ritmo de apostasía que la iglesia estaba viene sufriendo desde que la mujer fue ordenada en 1956, en 50 años más la iglesia deja de existir. ¿Escuchó eso? Hoy la iglesia metodista, los que quedan,
acepta el matrimonio del mismo sexo, lo que ha causado también grandes divisiones dentro de la iglesia. Iglesia presbiteriana. En 1959 comenzaron a ordenar mujeres al ministerio. En 60 años la iglesia había decrecido, menguado, en un 55%, de 4,5 millones de miembros que tenía en 1959. Hoy su membresía no llega a 1.800.000. En el 2010, hace 12 años atrás, la iglesia presbiteriana comenzó a ordenar homosexuales en el clero. Muchos se han separado ya, formando nuevos grupos presbiterianos. Creo que no queremos eso, porque tenemos luz que cualquier movimiento separatista es del diablo. Iglesia Episcopal o Anglicana. En 1976 comenzaron a ordenar mujeres al ministerio pastoral. Según The Christian Post, al 2010 la iglesia había sufrido una apostasía de 2 millones de miembros, de los 3,6 millones que había en 1966. O sea, quedan 1.600.000, más lo que se habrán sumado. En el 2009 comenzaron a ordenar ministros homosexuales. Miles de miembros se han separado de la iglesia formando nuevos grupos episcopales o iglesia anglicana. Nuevos grupos. Dividir es lo que quiere el enemigo. Iglesia Bautista. En 1980 en Kansas City, tras un vigoroso debate, decidieron no a la ordenación de la mujer. La Iglesia Bautista no acepta la homosexualidad ni el matrimonio del mismo sexo. En 20 años la Iglesia Bautista ha crecido en 60 millones de miembros y hoy es la iglesia protestante más grande de Norteamérica. ¿Escuchó? No pensaba, pero voy a repasar un segundito la cita. Hay lecciones que aprender sobre la historia del pasado. Hay periodos que son puntos de inflexión en la historia, en las naciones y en las iglesias. Si estas lecciones son aprendidas, hay progreso espiritual. Si no, catástrofe y desastre absoluto. Repito, podría haber presentado muchos textos bíblicos, discutir, pero los textos son discutibles porque se los dan vuelta. Fíjense ustedes, el movimiento homosexual presenta su tesis teológica para mostrar que cuando la Biblia dice que Jonathan se inclinó ante David, era porque se inclinó. Y bueno, imagínese usted los homosexuales que piensan. Cuando David dice que el amor de Jonathan fue más hermoso para mí que el amor de las mujeres, bueno, ahí está otro texto que está mostrando que Jonathan y David tenían relaciones homosexuales. ¿Usted puede aceptar eso? ¿Pueden tergiversar la Biblia de esta manera? Por eso es que los textos que uno puede presentar también son tergiversados por esta gente, por estos hermanos que están entre nosotros, pero no son de nosotros. Preste atención. Como podemos ver una vez más, el consejo del espíritu de profecía eran de origen divino. La ordenación de la mujer destrozó los fundamentos de estas poderosas iglesias protestantes de América. Es evidente que este será el fin de aquellos que entren por este camino, porque a Elena se le mostró con claridad. No es que acertó, sino que se le mostró lo que ocurriría. ¿Quién se lo mostró? El Dios de los cielos. El mismo que dio visiones a Isaías, sueños a Jeremías, hablaba con Moisés, con Ezequiel. Es el que dio la luz al espíritu de profecía, Elena G. de White. No hay ninguna diferencia. Correcto. Y quiero terminar con 2 de Crónicas 20:20, querido hermano. Ahí tenemos otro texto bíblico, hay varios, pero yo no quiero hacerlo tan largo. Ya llevo casi 20 minutos y termino. 2 de Crónicas 20:20. Escuchemos el consejo divino. Creed en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros. Creed a sus profetas y seréis prosperados. La iglesia anglicana, la iglesia presbiteriana, la iglesia siguió un camino equivocado contrario a la palabra de Dios. Nosotros tenemos la palabra de Dios y el Espíritu
espíritu de profecía que anticipa lo que ocurriría. Y cuando lo vemos, estamos viendo exactamente eso. Pepe fue y se quemó con fuego. María fue y se quemó con fuego. Sandra fue y se quemó con fuego. Andrea fue y se quemó con fuego. Juan fue y se quemó con fuego. ¿Y queremos tocar el fuego? Nos vamos a quemar. Creed en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros. Creed a sus profetas y seréis prosperados. Ojalá que podamos creer. La luz que Dios nos ha dado adicional, un regalo adicional, con esto alcanzaría si se estudiara. Pero como no se estudia, Dios ha dado la luz del Espíritu de profecía para que esto sea como una lupa que aumenta con claridad. Pero lamentablemente tampoco se lee mucho en realidad dentro de la propia iglesia. Más bien se cuestiona y se discute. Querido hermano, querido amigo, oremos para que el Congreso sea Dios el que dirija este Congreso Mundial y que el Espíritu de Jehová, como dice Isaías, levante bandera contra el enemigo, porque éste vendrá como río para destruir, para arrasar, para arrastrar. Que el Espíritu de Jehová levante bandera contra él. Oremos por esto y oremos para que Dios nos ayude a creer en Jehová, de todo corazón en la palabra de Dios y creer a sus profetas, entre los cuales está Elena G. de Huay. Un abrazo fuerte con toda mi alma.